Daremos lectura a la palabra que corresponde a esta escuela dominical, domingo 3 de marzo 2024. Encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 17. Lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y levantándose le siguió. Aconteció que, estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: «¿Qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores?». Al oír esto, Jesús les dijo: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores». Amén. El episodio en que este discípulo de Jesucristo recibe el llamado de parte de nuestro Señor Jesucristo. Primera aproximación: el hecho que estén los tres evangelios sinópticos. Evangelios sinópticos, recordemos que son Mateo, Marcos, Lucas, que son los evangelios que narran los mismos sucesos y acontecimientos, prácticamente de la misma óptica, pero con distintos énfasis o perspectivas, de acuerdo al intérprete o al escriba que relata los acontecimientos de la vida y obra de Jesucristo. Y también lo fundamental es considerar de que sigue la misma estructura, no varía mucho en la revelación. Eso no aporta mayores antecedentes, pero sí mantiene la misma estructura, por supuesto, llamando la atención sobre el mecanismo que se produjo en este llamamiento. En segundo lugar, acontece este llamamiento durante una época precisa determinada, que fue el momento en que Jesucristo estaba activando en su ministerio en la ciudad puerto de Capernaum. Capernaum, recordemos que era un pueblo con mucha actividad comercial, con una guarnición romana, lo que le da un estatus de importancia política y estratégica para el gobierno extranjero en la zona, que estaba a orillas del lago de Genesaret, lago Mar de Galilea. Pues estas denominaciones vienen al caso para llamar a una zona geográfica precisa y determinada, la cual aún hoy en día existe. Un lugar donde tenía también importancia económica, porque era punto de encuentro de muchas caravanas que venían desde el sur y que se dirigían obviamente a Siria, al Líbano o al otro lado del desierto. Era por lo tanto un lugar comercial muy activo y que por lo tanto era propicio para los propósitos de nuestro Señor Jesucristo, que era predicar el Evangelio. En ese lugar vemos que Jesucristo ya tenía una actividad bastante marcada. Él había ya empezado además de predicar la palabra, además de anunciar el Evangelio del Reino, había empezado la confirmación de este mensaje por medio de los prodigios y milagros, entre los cuales se produjo el del paralítico, explicado en los versículos precedentes de este capítulo 2. Recordemos que el proceso en que se produce la sanidad del paralítico fue el momento en que estaba en la casa en la cual él ocupaba como centro de operaciones. Estaba primeramente haciendo su principal ministerio, que era la predicación de la palabra. Estaba predicando la palabra cuando se presentan estos amigos del paralítico a llevarlo frente a Jesús para que él actuara de acuerdo a su misericordia. Él actúa de acuerdo a esa misericordia. Primeramente, ¿qué hace? Dice que sus pecados son perdonados. Amén. Lo cual produjo un alboroto entre los que eran sus enemigos, fariseos y escribas. Y ellos pensaron en sus corazones, obviamente, pensando primero, antes que exteriorizando sus dudas sobre el poder o la autoridad que tenía este maestro en perdonar pecados, sabiendo que solamente Dios puede perdonar pecados. Obviamente no sacaron las conclusiones que eran las necesarias en ese momento, las conclusiones que dirigían a la única reflexión posible, que era el Hijo de Dios quien estaba perdonando pecados. No tenían la habilidad, el llamamiento ni el nuevo nacimiento como para poder llegar a esa conclusión. Por lo tanto, ¿qué decían? Que era una blasfemia, que era un pecador, y que por supuesto ya estaban planeando en sancionar un pecado semejante de acuerdo a su punto de vista totalmente egoísta. Jesucristo, al ver el pensamiento de sus corazones, ¿qué dice? Que estaban pensando irreflexivamente y no llegaban al fondo de esa revelación.
pudo haber hecho que primero lo necesario para los ojos humanos, que era sanarlo. Si tenía el poder para hacerlo, ¿por qué no llega simplemente y lo sana? Y empieza con esta aseveración: tus pecados son perdonados. Por supuesto que lo esencial para nosotros siempre es ese prisma. Primeramente, el destino del alma. Y en segundo lugar, que son las añadiduras que nos da el Maestro cuando recibimos otras dádivas que son de esa naturaleza, como sanidad, como sustento, como otras bendiciones materiales que son relevantes para la vida presente, ¿cierto? Entonces él que les dice a estos fariseos enemigos de él, ¿qué es más fácil para alguien? ¿Perdonar pecados o decirle levántate y toma tu lecho y vete? Y le dice, toma tu lecho, camina y vete frente a todos estos que están siendo testigos, frente a mi poder, frente a mi obra. Y este hombre se levanta y obviamente ya había recibido perdón de sus pecados y consecuencialmente recibe ¿qué? Sanidad plena. Para nadie es indiferente la naturaleza de este hombre que estaba completamente paralítico durante mucho tiempo, de nacimiento. Entonces todos siendo testigos en un pueblo tan pequeño como Capernaum, no tan pequeño, pero sí lo suficiente como para que todos se conocieran. Entonces todos quedaron asombrados. Como un hombre que habiendo estado tanto tiempo paralítico en una condición totalmente tullido, de pronto, por la voz de un hombre, de un maestro, tal vez, de un profeta, aún más, tal vez, se levanta y empieza a caminar. Sí. Nunca antes habían visto a estas personas algo similar. Dice la palabra que era probable que muchos milagros se produjeran en ese entonces, en ese momento. El ejemplo es el estanque de Bethesda. Algunos lo ponen en duda, pero hoy en día se sabe que ese estanque existió. Por lo menos un anuncio de que hay una evidencia que nos acerca a una realidad que para muchos es extraña. Bueno, muchas personas, aún teniendo la posibilidad de ver milagros, como lo que se pudo haber producido en el estanque de Bethesda, muchas veces nunca nadie pudo haber sido testigo de algo similar, como que un hombre paralítico se levantara de un rato para otro y empezara a caminar. Entonces, obviamente Jesús, aprovechando la oportunidad para confirmar su ministerio, realiza este milagro, no sin antes entregarle la reflexión, que es más fácil para el hombre decir tus pecados te son perdonados, o entra a caminar después de estar tanto tiempo tullido. Por supuesto, todos quedaron asombrados. Para muchos fue algo extraño, para muchos otros fue algo irreal, ilusorio incluso, o incluso un evento del diablo, ¿cierto? Algunos pensaban que esa era la naturaleza de estos milagros. Pero obviamente para nadie pasó desapercibido. Todos habían sido testigos de la magnitud de esta obra, y cuando pasamos ahora al versículo siguiente, el versículo 13, vemos que Jesucristo deja su casa, la cual estaba ministrando, y en el cual había hecho este milagro, y se dirige nuevamente hacia donde estaba su segundo centro de operaciones, que era el mar de Galilea. Sabemos que ese fue puente para cruzar a otras partes del reino de Judá, pero también para pasar al gobierno de Siria, al gobierno del Líbano, todas esas zonas que eran distribuciones geográficas políticas del Imperio Romano. Entonces, cuando se dirige nuevamente al mar de Galilea, a seguir con su ministerio, nos encontramos con el episodio que estamos leyendo en este momento. Y se encuentra en ese lugar a Leví, hijo de Alfeo. Nosotros conocemos a Mateo por ese nombre, pero ese nombre fue adjudicado por nuestro Señor Jesucristo. Así como sucedió con Pedro, Jesús bautizaba, daba un nuevo nombre, era la costumbre, dar un nuevo nombre a aquellos que habían recibido un llamamiento especial. Le pasó también a Jacob, sabemos que a Jacob le pasó lo mismo. Entonces, este hombre, llamado originalmente Leví, Jesucristo le puso como nombre Mateo, que significa regalo de Dios, dádiva de Dios. Eso significa en la traducción, para que sepamos de que estamos hablando de la misma persona. Leví, hijo de Alfeo. Esa es la denominación que usaban los judíos, no usaban apellidos. Los judíos usaban su nombre propio y el nombre del padre para decir cuál era su patronímico, de quién eran hijos. Es la costumbre que hoy en día muchos están en Israel adquiriendo nuevamente. Se llaman primeramente el nombre como el que le da su familia, y en segundo lugar como apellido se ponen Bar, o sea, hijo de su padre. Es la costumbre que están adoptando de acuerdo a la costumbre que existía en ese entonces. Entonces, esto nos acerca a la identidad del discípulo que se está mencionando en este caso y que es especialísimo. O sea, en los tres evangelios se narra este episodio. No deja de ser importante, porque en nuestros tres evangelios se narra de igual forma, de igual manera, el llamamiento específico de este discípulo. Obviamente que podemos sacar muchas conclusiones respecto de esto. Primeramente, el llamamiento eficaz. Fue un llamamiento prácticamente simultáneo, de acuerdo a la exposición que nos presenta
nuestro Señor en esta revelación. Entonces, en primer lugar, el versículo 13 nos habla de que venía nuestro Señor Jesucristo, se dirigía al mar, y en ese entonces, en el versículo 14, luego de estar enseñando, o sea, reitera nuevamente el principal ministerio o labor ministerial de nuestro Señor Jesucristo era la de enseñar. En los versículos anteriores que estaba haciendo, mientras en la oportunidad que trajeron los amigos del paralítico a la presencia de este hombre enfermo, él estaba enseñando la palabra. Ese era su principal ministerio. Mientras hacía esto, él sanó. O sea, no es que su principal ministerio sabemos que haya sido estar siempre sanando día y noche. Era confirmación de lo que él venía a anunciar. Entonces, en este momento también la palabra nos dice que la gente se agolpaba alrededor de él, obviamente de acuerdo a la revelación de su poder, de su magnificencia, la manifestación de su amor. La gente se agolpaba en torno a él para escuchar, obviamente, para oír su mensaje, que era con autoridad, era muy atractivo, hasta hipnotizante, y obviamente la confirmación de este poder a través de su palabra, que era la manifestación de estos milagros. La gente se acercaba a él, unos por curiosidad, otros por morbo, pero tantos otros porque eran un pueblo, eran ovejas sin pastor, que estaban buscando a alguien que les guiara en la correcta interpretación de la palabra, mínimamente, por lo menos, porque ya sabían de que algo andaba mal con los dirigentes espirituales de la época, que no daban una en la interpretación, que estaban corriendo en círculos, porque eran también ciegos, guiando a otros ciegos. Entonces ellos estaban buscando obviamente a alguien que les dirigiera, no solamente en la interpretación de la palabra, sino que en la aplicación en el espíritu de esta. Y en eso obviamente Jesucristo da evidencias y muestras de que era el superior maestro. La gente se agolpaba en torno a él, se agrupaban, muchas veces le impedían caminar, y mientras se encontraba en esas circunstancias, él seguía enseñando, él enseñaba. Eso era lo principal. Y cuando estaba enseñando, camino al mar, se encontró de vista con este hombre llamado Leví, hijo de Alfeo. Tal vez cruzaron la mirada, no se sabe, pero lo principal es la palabra que pronunció. Aquí lo principal es que siempre Jesús manifiesta su poder a través de su palabra. Siempre la palabra no dice que pertelando pensamientos actuó, sino que siempre interpretaba los corazones, o sea, leyendo las mentes de las personas, leyendo los corazones de otros tantos, siempre manifestaba su poder. Pero cuando lo ejecutaba su poder siempre era por la palabra audible, para que sea una palabra de testimonio. Dios siempre se revela a través de su poder mediante la palabra. Él creó el mundo por la palabra, creó la luz por la palabra. Él salvó a través de la palabra para que sea testimonio de todos, que no sea algo oculto, que no sea algo místico, que pueda tener interpretaciones múltiples de acuerdo a las particularidades, visiones de los que aparentemente escuchen una revelación de esta naturaleza. Por eso es relevante que sea exteriorizada la voluntad de Dios siempre para que todos sean testigos y no hayan interpretaciones mezquinas que conduzcan, por ejemplo, como hoy en día muchas veces pasa, a surgimiento de sectas que dicen, no, yo tuve una revelación especial y todos tienen que creerme porque yo soy el que recibió la revelación. Y ahí surgen sectas que nosotros conocemos hoy en día como mormones, testigos de Jehová, adventistas, que recibieron revelaciones particulares, que nunca nadie fue testigo de esa revelación, pero le creen a que tuvo la revelación. Por supuesto que eso es absurdo. Pero, sin embargo, puede pasar que continúa aconteciendo hoy en día. Y para precaver esas circunstancias, Dios es tan grande en su sabiduría que por lo menos nos entrega este parámetro para ver si es verdad o no es verdad. Entonces, así manifiesta su poder, mediante la palabra. ¿Qué fue la palabra que pronunció el Señor Jesucristo en ese momento? Para que todos fueran testigos de que ese llamamiento fue real, efectivo y eficaz. Sígueme, le dijo a Mateo, como a tantos otros, sígueme. Ven, sígueme. Simplemente esa palabra bastó o debería bastar para provocar una reacción coherente de aquel que recibe ese llamamiento. ¿Y qué pasó en ese momento? Mateo dejó todo. O sea, ese llamamiento fue completamente eficaz. Se produjo una reacción de acuerdo al corazón del maestro. El maestro quería que le siguieran. El maestro permitió que eso pasara. El maestro ordenó que eso pasara prácticamente. Fue una orden. No fue una recomendación, no fue una sugerencia, fue una orden. Y frente a esa orden sabemos que nada puede oponer resistencia al poder y la inspiración, en este caso del Espíritu Santo actuando por boca del maestro. Sígueme. La reacción necesaria tenía que ser el seguimiento de parte de Leví, hijo de Alfeo, a la labor ministerial que estaba ejecutando Jesucristo en ese momento. Le siguió. ¿Cuántas veces en otros momentos hemos visto órdenes semejantes que no fueron obedecidas? Jesús le dijo
le dijo, no por boca directa, sino que por interpretación de la Escritura, le dijo al joven rico, sígueme prácticamente. El joven rico le preguntó al maestro qué más tenía que hacer para llegar al reino de los cielos. Vende todas tus cosas y sígueme. Y no le dijo nada al joven rico, pero sin embargo Jesucristo vio que en su corazón había más lugar a las riquezas que a la palabra de Dios, y se alejó muy triste. Obviamente Jesús se entristeció porque era un buen hombre, era un buen joven, había seguido la palabra de Dios desde su juventud, y le faltaba tantito así, solamente la decisión, es decir, el nuevo nacimiento. Considerar que era más importante el camino de Jesucristo, que está ahí mismo, el Hijo de Dios, que el afán de acumular y mantener sus riquezas. En un momento también, nuestro Señor Jesucristo, cuando iba a abordar la barca, se acercaron dos hombres, también le pidieron la necesidad, le demostraron la necesidad de querer seguirle, el ímpetu o el interés de seguir al maestro. Y el maestro les hace reparar en la reflexión, oye, yo no tengo nada que ofrecerte, solamente una piedra por almohada prácticamente. El Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde reposar su sien. ¿Qué te puedo ofrecer? Y ese hombre no subió a la barca con él. Después vino el hombre que dijo, espérame que entierre a mi padre en primer lugar, porque ya que andas con esas reflexiones, claro, es necesario tener riqueza para poder dedicarse a este hobby de seguir al maestro. Déjame que primero entierre a mi padre y después ya voy a pensar si te sigo. Y no le siguió ninguno de los dos. Y él les dijo, sígame, pero no le siguieron. Ahí el llamamiento no surtió efecto, porque había un corazón que no estaba interesado. O sea, un corazón que no estaba predispuesto, un corazón que no había nacido, no había sido regenerado, o sea, y continuaban teniendo un corazón de piedra. Sin embargo, aquí estamos escuchando un testimonio de una persona. No sabemos las particularidades específicas mediante las cuales conoció al maestro, si previamente lo conoció, si no lo conoció. Sabemos que Pedro, sabemos que Andrés, sabemos que Jacobo y Juan ya habían conocido al maestro. Hace un año por lo menos ya lo conocían. Y más encima ya tenían el conocimiento de la revelación que iba a venir por boca de Juan el Bautista. Ellos habían sido ya oidores de Juan el Bautista, sino discípulos tal vez. Entonces la circunstancia de ellos es distinta. Aquí vemos que Mateo, o sea, Leví, hijo de Alfeo, Mateo, no nos revela la palabra si específicamente, enfáticamente había recibido la revelación. Sabemos que todo nacimiento, nuevo nacimiento, tiene que ser por la palabra de Dios. Tiene que surgir por la palabra de Dios. Los nuevos nacimientos, es decir, las conversiones espontáneas, por la palabra al menos no llegan a nuestro conocimiento. Yo al menos no tengo conocimiento de que eso pase. Hay personas que atestiguan que sí, espontáneamente, sin necesidad de la palabra, ya han tenido conocimiento de Jesucristo y su obra redentora. Sabemos que la revelación especial es esa, que Jesucristo vino a este mundo a salvar a los pecadores. Esa es la revelación específica. O sea, una persona para tener el conocimiento de la necesidad de salvación tiene que, primeramente, reconocerse, saberse pecador. Saber qué son los pecados. En segundo lugar, necesita saber que requiere un Salvador, que hay una sola puerta, un solo camino. Tiene que saber todo eso para reconocerse como un salvado, si es que eso realmente aconteció. En tercer lugar, necesita saber que hay una vida y una muerte eterna. O sea, que hay infierno, que hay cielo, que hay recompensa y que también hay castigo. Todo eso es parte integrante de la revelación. Entonces, todo eso tiene que surgir espontáneamente en un corazón para decir que no necesito de la palabra para ser salvo. Sí se necesita la palabra para ser salvo. Y esta revelación específica es lo que nos entrega la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y resumido, sabemos que ese es el plan de salvación. Primeramente, reconocerse y humillarse como pecador. Después, reconocer el poder y la gloria de Jesucristo como Redentor. En tercer lugar, saber que mediante la perseverancia en la santidad llegaremos al reino celestial. Todo eso es parte de la revelación especial. Imagínense, así decirlo pareciera ser muy fácil. Pero eso significa que un corazón sea regenerado, que sea cambiado, que haya un nuevo nacimiento. Todo eso. Entonces ahí vemos que realmente es más complejo de lo que podríamos pensar. Sin embargo, Mateo todo eso ya lo supo cuando siguió al maestro. Porque esa fue la reacción necesaria. No se explica de otra manera que le dejara todo botado, porque literalmente dejó todo botado. Dejó botado su casa, el prestigio, dejó su currículum, dejó botado todo el capital que tuvo que invertir para adjudicarse esta cartera de clientes de los tributos públicos. Porque así operaba el mecanismo de los tributos públicos en esa época. Eran concesiones que entregaba el Imperio Romano a personas que eran solventes económicamente y muy solventes, tenían mucho patrimonio para asegurar esta responsabilidad de recaudar los tributos al Imperio Romano. Y sabemos que no estamos hablando de la Tesorería Nacional de Chile, estamos hablando del Imperio Romano, que todas las cosas las solucionaba ¿cómo?
esclavizando, cortando cabezas. No había otra salida. Entonces estamos hablando de palabras mayores. Bueno, todo esto lo dejó Leví, hijo de Alfeo. Por eso que todos recapacitan, se piensan en esta conversión porque fue poderosa. Fue algo extraordinario. Estamos hablando de la persona que a vistas del Imperio Romano, del pensamiento hegemónico de la época, del pensamiento primordial, de lo más importante del pensamiento, la línea de pensamiento de esa época. No estamos hablando de pensamientos judíos, que para ellos eran pecadores, pero sí, en esa época eran las personas más relevantes socialmente, eran los que tenían más dinero, los que tenían más influencia. Sabemos que quien tiene influencia mueve el mundo, quien puede mover un pivote acá, puede mover una cuña más acá, ellos tienen influencia. Hasta en la cárcel, ¿quiénes son los más importantes en la cárcel? No el que es más asesino, no, el que tiene más influencia, el que tiene más plata. Los narcotraficantes, los choros, ultrachoros, los que tienen una buena ficha. Eso sí que son los relevantes porque tienen influencia, pueden mover las cosas afuera para conseguir beneficios adentro. Celulares, manillitas, buena comida. Eso es lo importante en la cana, ¿cierto? Bueno, en ese entonces los relevantes, los importantes, aparte de los políticos, aparte del Sanedrín, venían siendo los recaudadores de impuestos. Esos eran los importantes. Sin embargo, sabemos que ya por las lecciones que hemos aprendido muchas veces, estos recaudadores de impuestos, los publicanos, que tenían distintos grados de importancia, tenían distintos centros de atención o puntos de interés en cuanto al desarrollo de su actividad económica, actuaban en los mercaderes, actuaban en los pescadores, en los portuarios. Sabemos que tenían distinta graduación e importancia. Para los judíos tenían solamente una connotación, eran lo peor de los pecadores. No solamente desde el punto de vista material, porque obviamente ellos practicaban la usura, cobraban interés sobre interés cuando había deuda respecto a los tributos, cobraban más de lo que por sentido común debiera cobrarse. Lo peor para un tributante, para una persona que paga impuestos, es que le muevan la tasa impositiva. No, hoy día te cobro más, mañana te cobro menos, si estoy acá te cobro más. Ese vaivenes en la forma de medir los impuestos hoy en día provocaría explosión social. Nadie aguantaría algo semejante. Incluso es parte importante de lo que se llama hoy el liberalismo económico, la certeza de la carga impositiva. Tiene que ser preciso cuánto te van a cobrar de impuestos. Bueno, en ese entonces no, pues había vaivenes, había fluctuaciones y obviamente había abuso. Entonces, sumado a eso, desde ese punto de vista, eran doblemente despreciables. Y más encima sumando a este concepto que los publicanos eran prácticamente el brazo armado de la ocupación romana, que era lo que más odiaban los judíos en esa época, los judíos nacionalistas, los patriotas, y entre los cuales también eran patriotas espirituales, los fariseos, publicanos, era el dominio del imperio romano. Eso lo odiaban más que todas las cosas, a tal punto que existían movimientos terroristas de la época, apoyados muchas veces por el pueblo, que estaban en contra de este dominio del imperio romano. Más que desde el punto de vista espiritual, odiaban que estuvieran sobre ellos, porque había que pagar mucho impuesto. Entonces eran doblemente, triplemente despreciados. Entonces en la pirámide de lo que era despreciable para la sociedad judía de ese entonces, estaban arriba en la cúspide los publicanos. Incluso mucho más que Herodes. Herodes lo toleraban porque por último era el rey, era un monigote, un títere, pero estaba lejos, no tenía mucha relación con el pueblo. Pero sí, los publicanos estaban a vista y paciencia de ellos, protegidos por el estandarte romano, cobrando lo que ellos querían, y más encima teniendo posición de privilegio, buenas prebendas y más encima un buen pasar. Suman la envidia, suman todos esos sentimientos, se produce ¿qué? Un caldo de odio que difícilmente puede superar por cualquier otra persona. Entonces lo peor eran los publicanos. Antes que los pecadores eran los publicanos, ellos representaban todo lo reprobable por el pueblo judío de esa época, obviamente instigados y propiciados en esa aparente estatura espiritual, por lo que eran los dirigentes espirituales de esa época, fariseos, publicanos, saduceos, los intérpretes de la ley. Esto ya lo hemos analizado muchas veces, simplemente lo estamos repasando. Saber quiénes eran los publicanos. Bueno, Leví, hijo de Alfeo, era un publicano, así como lo fue Zaqueo, era un publicano. Lo peor de lo peor desde el punto de vista de los judíos de la época. Y más aún, de los judíos de la época en un territorio que era muy patriota, muy heterogéneo culturalmente, como era Galilea. Galilea era el lugar donde estaban los más pobres, ¿cierto? Los más lejanos del imperio y de la cultura greco-romana de la época. Eran
los más puristas, en cuanto a términos patrioteros, nacionales, de identidad nacional, eran los más puristas. Entonces, obviamente, sumamos otro grado más en el odio visceral que tenían a los representantes, no solamente del Imperio Romano, sino que del mundo cultural greco-romano. Ellos tenían todos los vicios que tenían los griegos y los romanos. Entonces, sumemos a la animadversión propia de influencia extranjera, la influencia espiritual y cultural de estos hombres en medio de un pueblo que estaba totalmente uniforme y contestes en que querían sacudirse el Imperio Romano y obviamente esperaban con ansias el Mesías que los iba a liberar de este yugo. Conociendo entonces ya todo el contexto, vemos que Mateo, siendo publicano, representó una conversión muy llamativa incluso para los discípulos. Eso todo lo mencionan. Para nosotros es difícil entenderlo porque nos aleja todo este tiempo, estos siglos de separación cultural, nos cuesta entender por qué fue tan relevante el llamamiento de Mateo. En segundo lugar, es relevante la forma en cómo se produjo. Entonces, pensando de qué forma se convirtió Mateo, ¿bastó solamente la palabra de Jesucristo, sígueme, o ya le conocía? Reconocemos que Mateo se encontraba en un pueblo portuario, una caleta de pescadores, un lugar donde se embarcaban mercancías para el otro lado del mar. Era relevante el lugar económicamente, sí lo era, políticamente también, geopolíticamente aún más. Entonces este hombre, en el Banco de los Tributos Públicos, se ubicaba en un lugar estratégico. Necesariamente tenía que encontrarse en el puerto, donde se manifestaba mayormente la actividad ministerial de Jesucristo, en el puerto. Ahí predicaba, se subía a un barco, predicaba a las multitudes, muchos le seguían. Entonces, necesariamente este hombre ya le conocía. Había sido testigo de muchas actividades, o seguramente dichos de las personas que recibían las misericordias de Cristo. Seguramente había escuchado a Jesucristo predicar. Sabemos que Jesucristo se paraba en una barca y predicaba a multitudes y mucha gente. Entonces tenemos que asumir de que tenía una potente voz, mínimo. Y en ese entonces, ¿cómo se comunicaban las cosas? A voz en cuello. No se requería un micrófono ni un aparato especial de sonido para comunicar las cosas a multitudes, a grandes cantidades de personas, porque ya las personas que se dedicaban a esto tenían entrenada la voz y podían hacer esto fácilmente. Entonces, sí o sí, tenemos que asumir o especular de que Mateo ya había recibido el mensaje del Evangelio o un acercamiento a lo que era la palabra de Dios. ¿Qué confirma esto? Que obviamente la palabra viene a través de la revelación verbal, oral. Tiene que escucharse el mensaje para provocar el cambio. Por supuesto que el énfasis acá es que el cambio fue inmediato con todas las consecuencias que esto entraña. La siguiente escena que nos presentan los versículos que leímos, el versículo 15, nos traslada ahora a otro acontecimiento. O sea, en el intertanto, el hermano Joaquín dice que no pasó nada relevante, sino que inmediatamente pasamos a la siguiente escena, que es la comida en la casa de Mateo. O sea, automáticamente pasamos de un momento a otro. Podríamos asegurar de que es propio del libro de Marco. Marco es así, muy dinámico, pasamos de una escena a otra sin ni siquiera tomar aire. Pero Mateo dice lo mismo y Lucas dice lo mismo, fue automático. De la escena de la conversión, del llamamiento de Mateo, pasamos automáticamente a la escena en que ellos están comiendo. ¿Quiénes? Obviamente el dueño de casa, Mateo, nuestro Señor Jesucristo, sus discípulos y un sinnúmero de otros publicanos y otros pecadores. No menciona quiénes son, ni naturaleza sus pecados, pero sí que dicen que son pecadores. Pensamos, ¿qué son los...? Y ahí está otro salto, otro vacío cultural que nos cuesta entender por qué razón estaba Jesús comiendo con pecadores. De nuestro punto de vista actual, ¿quiénes son pecadores? Muchas personas los que realizan pecados, y hay una amplia gama que nos llama a tener a ser floridos en nuestra imaginación. Muchas pueden ser quizás un montón de prostitutas, homosexuales, adúlteros. Estos son los pecadores que nosotros decimos que son pecadores, porque nadie podría decir un montón de pecadores. Mucha gente arrogante. No creo que sea el énfasis. ¿Quiénes pueden ser pecadores? Los mentirosos. Y Jesús estaba comiendo con un montón de publicanos y un montón de mentirosos. Y también hay dificultad para entender realmente quiénes son los pecadores que está hablando aquí la palabra. Entonces nuevamente tenemos que trasladarnos geográficamente, en la época tenemos que trasladarnos a ese momento. ¿Quiénes consideraban las personas que tenían una gran influencia cultural para decir quiénes eran pecadores y quiénes no? Sí, Señor. Podrían haber sido asesinos,
No, porque los asesinos eran juzgados y se escondían porque había ojo por ojo, diente por diente, que era la ley de la época, incluso para los judíos del momento. Podrían haber sido un montón de adúlteros, difícilmente porque también eran castigados. Podrían haber sido un montón de ladrones, ¿no? También los ladrones, sí, siendo publicanos, eran ladrones por naturaleza, pero aquí separan las dos categorías, publicanos y pecadores. Sabemos que los publicanos eran todo lo malo que se puede adjudicar a esa categoría de personas. Eran pecadores, pero no específicamente publicanos, pero nos habla de otros pecadores. Entonces, eso es un acercamiento a la luz de la época. Para los judíos, pecadores eran los no judíos, simplemente, o los que no practicaban la cultura judía, la cultura del fariseísmo, o sea, de la aparente piedad a la luz de las Escrituras. Esos eran los pecadores. Los que, en este caso, si le vemos desde un punto de vista patriota y nacional, los que seguían la cultura, el sistema de vida de los greco romanos. Esos eran los pecadores. Así como en la época de los macabeos dijeron los pecadores son los que siguen a los griegos. En la época romana era lo mismo. Quienes seguían las costumbres greco-romanas eran los pecadores. Los que no eran piadosos, los que no seguían la palabra. De acuerdo a los fariseos, como decía el pastor recién, quienes no seguían el sistema, los dogmas, el modo de vida de los fariseos, eran pecadores. Y no merecían ni siquiera la mirada de ellos, de los fariseos. Y todo el pueblo obviamente les seguía porque eran ignorantes, no tenían mucho conocimiento. Y ellos eran la influencia tajante y radical de un mundo venido menos. Y más aún, en esa zona, Galilea, gente mayormente ignorante, trabajadores, labriegos, pescadores, aún más pensaban así, todos a una, en un solo sentimiento de que obviamente esas personas que no seguían la ley eran pecadores. Entonces ahora sabemos de quién se trataba. Por lo tanto eran despreciables de todo punto de vista. ¿Y qué decía la palabra en ese momento? Todo aquel que no era piadoso tenía que ser segregado, tenía que ser obviado, limitado en los pensamientos de todos los que eran los piadosos. Recordemos tan solo el ejemplo de la mujer samaritana. Estaban viendo una comunidad de samaritanos. Los samaritanos en apariencia también seguían la ley, pero a los judíos no les interesaban los samaritanos. Y la mujer samaritana era una mujer ultra adúltera, porque estaba viviendo con un hombre que no era su marido. Entonces, ¿cómo se podía permitir esa circunstancia? Era porque a los judíos no les interesaba, o sea, no les interesaban los samaritanos porque eran pecadores. Pero sí les interesaba el pecado que estaba en medio del pueblo de Israel, o sea, los que eran aparentemente nacionales judíos, eso sí les interesaba. Pero permitir que existieran pecadores entre medio del pueblo significaba que tenían otra connotación. Y esa es la connotación que le da a los fariseos. Eran despreciables, pero sin embargo Jesús estaba con ellos, estaba comiendo con ellos. Si hubiera estado comiendo con otro tipo de pecadores, ya hubiera sido más escandaloso. Pero aquí fue escandaloso de cierta forma, pero más que nada fue un quiebre cultural, porque los fariseos nunca se hubieran permitido ni siquiera acercarse a los publicanos y a estos pecadores, porque seguían el modo de vida de los griegos y los romanos. Pero estaba Jesucristo con ellos. Él ni siquiera, él se piensa, asumimos, de que escuchó la murmuración, porque veamos cómo era la estructura de las casas. Era imposible que ellos hayan entrado al patio, los fariseos. Era imposible, menos aún que hayan entrado, por ejemplo, a un comedor interior. Si ellos no podían pisar la casa de un pecador. Pero sin embargo ellos estaban ahí como cucuchentos viendo de afuera del ramado que separa, una reja que separa la zona de área pública de la zona privada. Ellos estaban viendo ahí como qué estaba pasando. Obviamente que ellos le estaban siguiendo la huella al maestro centímetro a centímetro. No se perdían ningún detalle sobre la ministerial. ¿Para qué? Para cazarlo, para procurar tenerle trampa. Bueno, aquí ellos estaban ya empezando a tramar cómo iba a ser esa trampa. Entonces, obviamente, ellos están diciendo a voz en cuello, oye, ¿cómo se te ocurre comer con estos pecadores? Seguramente a sus discípulos. Entonces, Jesucristo, escuchando o logrando ver la trama de sus corazones, él responde adecuadamente de acuerdo a lo que era ese llamamiento. Él dice que él no había venido a llamar a los sanos, sino que él venía a llamar justamente a los enfermos. ¿Para qué? Para predicarles el arrepentimiento. Y precisamente él se encontraba en ese momento a una persona que ya no era pecadora, una persona que ya no era publicano. Y de acuerdo a lo que nos podría presentar el contexto de la revelación, él estaba realizando, como dijo el pastor, una cena de despedida. Hay, obviamente, de recibimiento a Jesucristo, de honra al maestro, estaba honrando a su maestro,
Pero que él estaba haciendo ¿qué? Se estaba despidiendo de su vida pasada para seguir al maestro. Se tiene conocimiento de que Mateo nunca más volvió a ser publicano. Imposible, si ya deja botada toda la pega, esa pega con ese nivel de delicadeza respecto al poder imperial, ya no pudo volver a ejercer el rubro. No así Pedro en su momento volvió a ejercer el rubro porque tenía dudas, igual que sus condiscípulos, también volvieron a ejercer la pesca en algún momento, pero ya Mateo no podía volver a ejercer lo suyo. Ya había perdido toda chance de volver. Se estaba despidiendo de su vida pasada, obviamente, y recibiendo al maestro ahora como su Señor. En eso se encontraba. Entonces Mateo ya no era un pecador. Mateo había sido ya regenerado, había dejado su vida pasada. Y obviamente el ejemplo que nos entrega Zaqueo es para explicarnos de qué forma se produjo esa conversión. Sabemos cómo fue la conversión de Zaqueo. Él obviamente que quiso reparar todo el daño que había causado con su vida pecadora, con su usura, con su engaño, con sus robos. De igual forma asumimos que Mateo debió haber actuado de similar manera. Entonces se estaba despidiendo no solamente de su vida pasada, sino que se estaba despidiendo de su riqueza, porque él había abandonado todo. Y en ese contexto vemos la diferencia entre aquellos que en apariencia eran justos, eran rectos, eran sanos espiritualmente, pero que en la práctica, en el espíritu de la ley, eran más pecadores aún que aquellos que estaba llamando nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nuestro Señor Jesús también nos escatimó esfuerzos para llamar incluso a los fariseos, pero vio que esos corazones están totalmente clausurados en su soberbia, que fue imposible que se produjera un cambio en ellos. Sin embargo, en estos otros sí hubo un cambio. Amén. Sí hubo un cambio poderoso, a tal punto que lo siguieron dejando todo. Sí, Señor. La palabra del Señor cierra estos versículos diciendo que Jesucristo les entrega esta enseñanza. Claro que Él come con aparentes pecadores, pero a fin de cuentas no son más pecadores que los fariseos. No son más pecadores que estos hombres que aparentan una práctica de piedad, pero son igualmente pecadores. Obviamente que la comparación de sanos y enfermos no está hablando de que una persona se puede sanar, que puede mejorar su condición espiritual, porque no hay ninguna condición espiritual que pueda ser rescatada en el hombre natural, en el hombre carnal. El hombre carnal, el hombre natural, es un hombre que está muerto en delitos y pecados. Obviamente aquí está hablando de un nacimiento como una resurrección. No podemos hacer esta comparación para morigerar el carácter espiritual de los hombres, y decir, yo estoy un poquito enfermo, pero me sano. Tengo un poquito de cáncer, pero me sano. Un poquito de sarna, pero me sano cuando yo quiero, cuando te acepto, Cristo, cuando yo quiero aceptarte. Aquí el énfasis está en que el llamamiento es uno, viene de parte del Señor. Amén. Y si Él no hace la obra, el hombre no puede hacerse la obra en sí mismo. Amén. Es tan claro la vehemencia de este mensaje para no dar lugar a dudas en nuestra interpretación. El llamamiento es uno solo y proviene de Jesucristo. Y la respuesta incluso no depende de nosotros, sino que depende del Espíritu Santo actuando en el creyente. Y aquí actuó en Leví, hijo de Alfeo, a tal punto que fue para sus condiscípulos, para los otros discípulos de Cristo, tan evidente la señal de esta transformación que lo vieron reflejado en estos 3 evangelios, incluyendo el Evangelio de Marcos. Nos llama a la reflexión a nosotros también. Amén. Tenemos que reflexionar de qué medida sí hemos dejado la vida pasada, en qué medida hemos hecho una clausura en esta vida pasada y empezar a ver a Jesucristo ahora sí como nuestro Señor y Salvador. Como sí efectivamente subiendo la barca con Él y confiando únicamente, exclusivamente en Él para llegar al otro lado. ¿Cuál es el otro lado? La eternidad. ¿De qué momento podemos decir que efectivamente hemos sido transformados a tal punto de dejar todo atrás, hasta el pecado que más nos gusta, todo atrás, para no tener más memoria de ello, y simplemente ahora sí pensar diaria y cotidianamente en Jesucristo y en todos los beneficios que Él nos trae? Amén. No solamente es una eternidad futura, sino que sí es una eternidad presente. Y eso lo tenemos que experimentar, lo tenemos que vivir y exteriorizar mediante la predicación del Evangelio, tal como lo hicieron los discípulos, tal como lo hizo Jesucristo en santa advertencia para todos aquellos que quieren seguirle. El Señor nos ayude a realizar esta parte, a seguir meditando en esto, reflexionando en este llamamiento, que para los hijos del Señor sí es eficaz. Sí nos llamó y no podemos volver atrás porque el Señor no lo permite, no nos deja y nos desampara en ningún momento de nuestra vida, por muy difícil que ésta sea. Y mis hermanos, esta es la palabra del Señor, para Él sea honra y gloria para siempre. Amén.